La serie que tenemos nosotros ahora se llama Justificados por la Fe. Básicamente la carta a los romanos es el gran tema que va a tratar y va a hablar de muchas otras cosas también que vamos a vivir justificados en la fe. Y el tema de hoy en el capítulo 4 se llama Dios atribuye justicia sin obras. O sea, tú no puedes ganarte el favor del Señor, básicamente. Suena fuerte, ¿no? Pero lo que Dios dice es precioso. Lo que vamos a conversar hoy día es lo siguiente. La gracia del Señor en la justificación no solo atribuye al hombre lo que él no puede alcanzar por sí mismo, ¿sí? O sea, nos atribuye justicia que no es nuestra, que no la podemos alcanzar, pero no solamente hace eso, sino que la gracia de Dios renueva tu corazón, te da un corazón nuevo para llevar fruto de arrepentimiento y fe. O, dicho de otra manera, para poder vivir de su gracia. Gracias, Señor, por tu gracia, que es la que nos mantiene en una vida agradable al Señor. No por nosotros, por su gracia. Él lo hace. Pregunta, ¿a quién darías algo que para ti es muy valioso simplemente porque sí? Yo me recuerdo haber estado esperando a alguien en un mall cerca de la puerta y cada vez que se abrían estas puertas automáticas y entraba alguien, yo miraba para ver si era. Entonces, para no, porque llegué muy temprano, entonces para no aburrirme tanto, empecé a mirar las caras de las personas, la actitud de las personas con que venían y como a pensar algo de ellas, ¿no? Y de repente uno ve, no sé, una señora con cara preocupada y tú dices, yo podría darle algo a ella, estaba preocupada. ¿Pero qué pasa? Estoy buscando un mérito en esa persona para darle algo. La pregunta es, no es por un mérito, es porque sí. Es como ya, a la sexta persona que pase, esa. Porque sí. ¿Y qué pasa si la sexta persona es un personaje terriblemente siniestro? ¿Le darías lo más valioso tuyo a esa persona? Y uno dice, lo pensaría, ¿no? Pues la séptima mejor. Bueno, Dios no hace eso con nosotros. Todos nosotros estamos perdidos delante de Dios, pecadores delante de Dios y no merecemos absolutamente nada. Si hay alguien siniestro para Dios es el pecador. Sin embargo, Jesús quiere dárnoslo todo. De hecho, Dios dio todo por medio de Cristo en la cruz. ¿Por qué murió Cristo? Por todos los pecadores, por todos los que estaban en contra de Él, por todos los que quieren vivir sin Él y lo desprecian. Iba a decir lo despreciamos, pero yo ya no. Pero esa era la realidad de nuestra vida, ¿no? Lo despreciábamos. Y algunos todavía hoy. Y lo quiso dar porque sí. O más específicamente, por amor. Que es más que porque sí, ¿o no? Nosotros, y la figura que puse ahí de un martillo, es porque tener esa idea de que nosotros no podemos construir esa cruz que el Señor sí hizo. Por más que bondadoso que querramos ser, nunca vamos a poder llegar al nivel de amor que Dios dio en la cruz. Solo Él puede. Y entendiendo estas verdades de nuestras limitaciones, por un lado, pero también del inmenso amor de Dios y su poder, por otro, vamos a enfrentar este pasaje allá en Romanos capítulo 4. Y Pablo va a ir ahora al Antiguo Testamento. Algo parecido a lo que vimos en la escuela dominicana, ¿no? ¿Cómo enseñamos la justificación? Y si entendemos Cristo en la cruz y todo lo que viene en la iglesia. Y bueno, y el Antiguo Testamento, ¿qué pasó? ¿Qué le digo yo a los judíos? Y eso es lo que va a tratar Pablo, dedicando este texto con más fervientemente a aquellos judíos de la iglesia de Roma. Y la primera pregunta es, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro pecado en la carne? ¿Qué halló él? ¿Qué hallamos nosotros en la carne? Lo mismo que Abraham. No tenemos vuelta. O voy a tratar de agradar al Señor y hacer cosas que, como decimos en buen chileno, para ganarme un poroto, ¿no? Delante de Él. Y dice en el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, por algo que él haya hecho, tiene de qué gloriarse, ¿no? ¡Wow! Tremendo lo que hizo Abraham, que
¿Convenció al Señor o no? No, pero no para con Dios. Si se va a gloriar de algo, va a ser algo que está en Él y solo en Él, pero que no llega al Señor. ¿Por qué? Por causa de la ley. La ley, y hemos visto algo ya de eso, me muestra mi imposibilidad de agradar a Dios. O dicho de otra manera, no puedo cumplir la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Se acuerda cuando le preguntaron a Jesús? ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley? ¿Y qué le dijo Jesús? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. ¿Sí o no? ¿Y a quién amas tú más que a nadie? A mí mismo. Ya no cumplí la ley. No puedo. No agrada a Dios mi, comillas, cumplimiento de la ley porque realmente no puedo cumplir la ley. Por tanto, ¿qué me dice la ley? Necesitas ayuda. ¿Dónde está esa ayuda? Necesito a Cristo. Necesito que Él me justifique en lo que yo no puedo ser justo. La ley también puede restringir mis actos por medio del castigo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo mato a alguien? Yo ya sé lo que viene, ¿no? ¿Qué pasa si yo miento? Me van a pillar. Y veo un asomo de castigo que me va a limitar en mis pecados. Bueno, ojalá así sea. Pero la ley me lleva un poco a eso. La ley decía, si tú pecas, mueres. El tal sea apedreado. ¿No decía eso la ley? Pero la ley también revela lo que Dios quiere, el carácter de Dios. El problema con la ley es que es muy buena todo eso, pero no me salva. Ese es el drama. ¿Qué podía hacer Abraham entonces para gloriarse? ¿Cumplir la ley? No. La salvación solamente es por fe, por gracia divina, viene de Él, donde Cristo es el que justifica al pecador, solo de Dios. Y podemos explicarlo de la siguiente manera. Tú eres pecador y no logras cumplir los requerimientos justos de Dios, ¿verdad? Verdad. Por lo tanto, se te atribuye la culpa. Eres culpable delante de Dios. ¿Qué decía Romanos 3:9? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Hablando entre los judíos y los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No logras cumplir los requerimientos justos de Dios. ¿Desde cuándo sabemos esto? Desde el principio. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Ellos pecaron. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron de Dios. Se alejaron de Dios. Son culpables. Segundo, Dios, ¿qué es lo que primero que tenemos? Que somos pecadores y no podemos cumplir la justicia de Dios. Segundo, Dios va a enviar a su Hijo a morir en una cruz. ¿Por qué? Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero para qué? Para que muera en una cruz, cargando en Él, o si quieres, atribuyéndole a Él tu pecado. ¿Qué es lo primero que Dios dice? Te atribuye a ti la culpa. Ahora, en la cruz, a Cristo, esa culpa tuya la va a atribuir a Él. Capítulo 5 de Romanos, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, pecadores que no podemos llegar al Señor, a su tiempo murió por los impíos. Él por nosotros, la sustitución. Segundo a los Corintios 5:21 lo leímos recién, ¿o no? Al que no conoció pecado, ¿recuerda? Por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, a Jesucristo, puro, limpio, santo, Dios a Él lo hizo pecado, le atribuyó nuestro pecado, como si Él fuera el más pecador de todos, sin serlo.
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para atribuirnos su justicia a nosotros. Y ese es el tercer paso. Cristo, cuando tú crees en Él por fe, arrepentido de corazón, te atribuye su justicia, para que seas declarado justo. Capítulo 3, versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Jesucristo, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces tenemos un tema de atribuciones, ¿o no? ¿Quién es el pecador? Yo. ¿Quién paga por mi pecado? Jesucristo. Él se atribuye mi pecado. ¿Para qué? Para que cuando yo crea en Él, Él me atribuya su justicia. Wow. Cuando tú vas a comprar algo, compras lo que vale, ¿o no? Yo pago lo que la cosa vale. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué recibió Él? Lo peor. ¿Y qué dio? Lo infinito. Algo incomprensible, la salvación. ¿Te acuerdas que te dije, le darías a lo más preciado de ti a cualquiera porque sí? Nosotros no somos capaces de eso. Solo Dios. Podemos ilustrar este tema de la justificación como un deudor, ¿sí? Alguien que está debiendo plata a un banco, pero no tiene la capacidad de pago. No voy a alcanzar a pagar la deuda. ¿Qué hago? Y te van a caer las penas del infierno. Bueno, en la Biblia sí, en el banco no. Pero resulta que este deudor va a recibir una ofrenda. Otros le van a dar una ofrenda. ¿Por qué? Porque los que le dan la ofrenda pueden hacerlo. Tienen la capacidad de hacerlo y el deseo de hacerlo. Y entonces puede pagar la deuda. ¿Se entiende, no? Esa es la justificación. No podemos pagar nosotros, pero viene Cristo que tiene el poder de hacerlo, la capacidad de hacerlo y el deseo de hacerlo y paga por nosotros. El deudor recibe el dinero. El deudor recibe la gracia. No es mía, es de otro, pero cubre la deuda. Esa es la justificación del Señor. Y Pablo lo va a ilustrar aquí de esa manera. Ellos saben, los judíos y la iglesia, que ni Abraham podría presumir de haber hecho algo para ser justificado. De hecho, un contemporáneo de Abraham, 2000 antes de Cristo, es Job. Y Job pensaba lo mismo y decía, allá en el capítulo 9, porque, hablando de Dios, no es hombre como yo para que yo le responda. ¿Cómo puedo discutirle a Dios? No puedo, ¿cierto? No. Voy a perder siempre y feo. No es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Si vamos a juicio, yo ya estoy condenado. ¿Qué le voy a decir? No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, que quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Él no veía a Cristo, ese árbitro, ese ofrendador. Y sabía entonces que por sus obras no podía hacer nada, necesitaba a alguien. Eso es lo que está diciendo Job, y es lo mismo que pensaba entonces Abraham. Es decir, no es por obras, ni es por tu poder que puedes lograr algo delante del Señor. Cuidado con eso, porque muchas veces pensamos que podemos hacerlo, ¿no? No, no es por ti, es por lo que el Señor está haciendo a ti. Es por la justificación del Señor. ¿Qué dice Jeremías en el capítulo 9? No se alabe el rico en su riqueza, ni en su valentía el valiente, o si quieres, en su poder, ni el sabio en su sabiduría, sino que alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová, que hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Por qué te vas a gloriar? Por Él, no por ti, porque tú no puedes. Es Él el que te lo da todo. Gracias, Señor, y ahí viene la expresión, no, gloria a Dios. La gloria es de Él, en Él me alaba, en Él me alabo, a Él alabo.
Hacia allá está apuntando el texto. ¿Qué dice el versículo 3? Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La Escritura. Eso dice, ¿no? ¿Qué dice? La Escritura. Singular. Una sola Escritura, que es lo que tú tienes en tu mano. Un gran libro con todas las verdades de Dios que cuentan la misma historia, que hablan de un solo Dios, una sola justificación. Y dice, ¿cuál es la pregunta en el 3? Porque, ¿qué dice la Escritura? Y podría haber preguntado, ¿pero qué dice Dios? Y es interesante porque te está diciendo, Dios ya habló y está escrito. ¿Quieres saber cómo encontrar salvación? ¿Quieres saber cómo vivir de la gracia del Señor? ¿Quieres saber dónde está tu gloria? Busca en las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura? Que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y ese verbo contado es atribuido. Usé esa palabra recién, ex profeso. Y la palabra atribuir en solo este capítulo va a estar repetida 11 veces en distintas maneras, de 19 que aparecen en la carta a los romanos. Por eso es que este capítulo habla de la justificación, que Dios atribuye justicia al pecador, que Dios cuenta al pecador por fe como salvo, como justo, a pesar de su pecado. Esa es la idea del le fue contado. De hecho, vemos en el 4, pero al que obra no se le cuenta el salario. Está ahí todavía la palabra. Ahora, en el versículo 8, cuando dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa, la palabra en el original es la misma. No le cuenta el pecado, no le atribuye el pecado. Sigue siendo la misma palabra. La Escritura, que es de Dios, la revelación de Dios, y por eso va a citar entonces Génesis. Y acá tenemos en Génesis Abraham. A Abraham se le atribuyó la justicia de Dios por fe. Y eso es la primera declaración que va a hacer. Es decir, fue contado como justo sin serlo. Y si Dios te ha justificado a ti, tú eres contado como justo sin serlo. Él es el justo, no tú, no yo. Con el carácter recto de Dios. ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo el carácter recto de Dios? Y es interesante porque Él me ve en Cristo. La justicia de quién ve en mí, la de Cristo. La rectitud de quién ve en mí, la rectitud de Cristo. ¿Y el carácter de quién? El de Cristo. Y mientras me está haciendo crecer para que mi carácter sea más y más parecido al de Cristo. Para eso Dios está llamando. No solo para justificar, sino que en la justificación para darnos una vida plena. En la cruz es cuando se consuma esta justificación. Y usé el verbo consuma para llevarnos a un pasaje, ¿no? Que cuando Cristo entrega su espíritu, ¿qué dice Él? Consumado es. ¿Qué fue consumado en la cruz? Todas las profecías que hablaban de eso, ¿no? ¿Qué más fue consumado en la cruz? El derramamiento de la sangre del pacto, que celebramos en la cena, ¿no? ¿Qué más fue consumado en la cruz? La salvación, por sobre todas las cosas. Que ahora hay quien salva, hay a quien mirar, hay en quien creer y a quien entregar la vida para salvación. Cristo. Eso fue consumado y ese es el árbitro que estaba buscando Job, por lo tanto él consumó la salvación de todos aquellos que creyeron por fe desde tiempos antiguos, antes de la cruz. Y es el que justifica a todos los que creemos mirando esa cruz posteriormente. Eso fue lo que consumó. Es en la cruz cuando se consuma esta justificación, entonces, para cuántos creyeron antes y los que creemos después. Allí es cuando Cristo es tratado como si hubiese vivido tu vida o mi vida de pecador, recibiendo toda la ira de Dios. Por eso, y nosotros, por fe, si tienes fe, ¿cómo somos tratados en la cruz?
como habiendo vivido la vida perfecta de Él, sin vivirla. ¿Te das cuenta del regalo de la salvación, no? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en la cruz? ¿Qué es la justificación? Es un tema grandioso, que merece toda una carta a los romanos y toda una escritura. Desde Abraham en adelante ya la está contando. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué está diciendo ahí? El que obra, el que hace las cosas, es porque tú lo contrataste para pagarle un sueldo. Básicamente es la idea, para usar la palabra salario, ¿sí? Por lo tanto, como trabajó un mes, ¿qué tienes que hacer a fin de mes? Pagarle lo que trabajó. ¿Hay gracia ahí? No. ¿Cuándo hay gracia? Cuando a la persona sin trabajar yo le pago un sueldo. Hay una diferencia, ¿no? Yo no haría eso. ¿Alguien contrataría a alguien para que no haga nada y le pague el sueldo? No. Bueno, Dios nos llama por su gracia para darnos gracia. ¿Y qué hacemos nosotros? Nada, de hecho todo lo contrario. Pecar. ¿Es grande la justificación del Señor o no? ¿Podemos lograrla por nosotros, por nuestros propios medios? Ni Abraham pudo. Menos nosotros. Más, versículo 5, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Se le va a atribuir justicia del Señor, ¿cuánto? Cuando cree. ¿Y qué significa creer? Rendir mi vida al Señor, entregarle mi vida. Mi vida es tuya, Señor. Haz de mí todo lo que tú quieras. ¿Qué es lo que quiere el Señor hacer contigo? Justificarte, santificarte. ¿Es malo eso, no? Es lo mejor. Y es más, darte vida plena, abundante, para siempre con Él, en vez de condenarte. ¿Eso niegas? ¿O eso quieres? ¿Basta creer que Cristo es Dios y que salva? ¿Será suficiente? Santiago dice, tú crees que Dios es uno y bien haces, los demonios también creen y tiemblan. O sea, solamente creer que Cristo es Dios y que salva me iguala a los demonios. Aunque ya es algo, ¿no? No ser como un demonio, creer eso. Si tú realmente has entregado tu vida al Señor, y si no la has entregado, piensa lo siguiente. Si el Señor te está llamando para que le entregues tu vida a Él, es porque el Señor quiere hacer algo con tu vida. Él tiene propósitos para tu vida. Y en los propósitos del Señor, necesariamente, sí o sí, tienen que verse reflejados en tu vida, en tu actuar, en tus pensamientos, en tus decisiones, en todo. O sea, tienes que evidenciar frutos. ¿Por qué? Porque estás en Cristo y es Cristo el que está obrando en ti, si ya fuiste justificado. Acuérdate, no es salario, no es por deuda, es por gracia. Y eso es lo que está haciendo el Señor, eso es lo que está hablando los versículos 4 y 5. Necesariamente tienes que estar mostrando frutos. Mateo en el capítulo 7 va a decir, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Yo creo en Cristo, ¿y cómo están mis frutos? ¿Basta invitar a Cristo a mi corazón y vivir feliz de la vida? ¿Cuántas veces hemos visto eso? Quiero tomar una decisión por Cristo, qué rico soy salvo y vivo feliz de la vida. Versus, sé propicio a mí, pecador, como dijo el publicano, y ir humillado al Señor, pidiendo, Señor, sálvame, cambia mi vida, porque yo no soy digno. Entonces el Señor va a obrar en mi corazón. Entonces voy a entender la justificación del Señor. Y necesariamente tiene que haber frutos. Un corazón renovado por Dios para que obre en las, valga la redundancia, obras de Dios.
carácter de Cristo. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Quién entregó su vida al Señor? Mira sus frutos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso lo dijo después del por sus frutos lo conoceréis. Es lo que dice a continuación. Está junto. Saber que Dios es Dios no es lo mismo que tener a Cristo y llevar fruto. Dios no es deudor de nadie. Él no nos debe absolutamente nada. No basta entonces profesar que creo, tener una profesión de fe, que le llaman. No basta eso. Debo por voluntad, porque yo quiero, depositar mi vida completa en las manos de Cristo. Cuando tú depositas tu vida completa en las manos de alguien, ¿qué te pertenece a ti de tu vida? Nada, porque ya la entregaste. Y hay una ilustración muy hermosa en Éxodo capítulo 21, cuando habla de los siervos que cumplidos los 7 años de servicio a su amo, siervos esclavos, podían ser libres. Y el amo debía entregarles ciertos recursos para que ellos pudieran vivir y hacer su pyme, por decirlo de alguna manera. Pero si ese esclavo, por amor a su amo, quería seguir sirviéndolo, entonces hacían un pacto de amor en que le perforaban la oreja. ¿Qué hacía el siervo? Le entregaba su vida al amo, por amor al amo. Y tenemos la misma ilustración desde el principio. Depositar mi vida en Él. Y eso da fruto. Cuando Dios te da la fe, no vas a tener una profesión de fe, vas a tener una posesión de la fe. Vas a poseer esa fe que Él te da, que te dice que tú estás perdido y que necesitas perdón, que te dice que vas a estar juntamente crucificado con Cristo y que no vas a vivir tú, sino que Cristo va a vivir en ti. Y lo que vives en este tiempo lo vas a vivir en la fe del Hijo que te amó y murió por ti. Eso es lo que dice. Adán y Eva, otra vez lo vemos al principio, dejaron de confiar en Dios, ¿o no? Hablaban con ellos a la luz del día y de repente aparece alguien que le dice algo contrario y empezaron a confiar en el otro, que no era nada más y nada menos que el enemigo, ¿no? Por lo tanto, viene un juicio, porque ellos ya no podían estar en el Edén. Dios dice, yo no voy a compartir mi jardín con aquel que no quiere estar aquí. Pero también dice, yo voy a compartir mi jardín con todos aquellos que creen por fe. Capítulo 3 de Romanos, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. O estamos en el jardín del Señor o estamos fuera del jardín del Señor. Capítulo 4, versículo 6. Como también David, y aquí va a pasar de Abraham a David, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, y ahí está la palabra, justicia sin obras. ¿En qué se parece Abraham a David? En que ambos fueron justificados por Dios. Le atribuyeron justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa o no le atribuye pecado. Ahora, el que está en la fe también vive por gracia. Eso es lo que está diciendo en el ejemplo de David. ¿Qué tiene que ver el perdón de pecados con la justificación? Mucho. Pero está hablando de un creyente, aquel que ha sido justificado y que sigue pecando. David, cuando escribe este salmo, es el Salmo 32, fue por causa del pecado con Betsabé. Y él está arrepentido, está destruido y confiesa su pecado y habla con Dios y parte diciendo, ¿qué es lo que Dios hace cuando tú pides perdón arrepentido? ¿Qué tiene que ver esto con la justicia? Con el sin obras, porque parte diciendo, ¿no?
como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. En el Antiguo Testamento, cuando había un hombre que había pecado, ¿qué debía hacer? Ir al Señor con un sacrificio, ¿no? ¿Cuántos de esos habrán llevado un sacrificio de manera hipócrita? Aquí tiene el Señor. El primero fue Caín, ¿o no? Y de ahí quizás cuántos. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, Señor, perdona este pecado, pero así como ya para salir de este problema y después sigo haciendo quizás cualquier cosa? Eso es lo que está diciendo el texto. Si Dios te justificó sin obras, es porque tú vas a vivir de la gracia de Dios sin obras. ¿Por qué? Porque Dios te bendice incluso con lo más difícil de todo, que es el perdón de pecados sin obras. Y los sacrificios los hago pero con el corazón. Cumplo la ley, pero en mi corazón sin obras. Ese es el punto. Ahora el que está en la fe también vive por gracia a causa de seguir en pecados. Como yo sé que voy a vivir pecando, necesito depender de Dios y de su gracia para el perdón de mis pecados. Y eso enseña ahora desde antes con David. Dios está dispuesto a perdonar al que confiesa. ¿Y cómo trata Dios al que confiesa? Bienaventurado, dichoso, lleno de gozo, limpio de pecado, en comunión con el Señor. En el Salmo 32, versículo 5 dice, mi pecado te declaré. Esto le dice David a Dios. Es una confesión que no requiere obras, no requiere sacrificio. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Acá hay un tema serio, no es como decir, ya, perdóname, no es una conversación de corazón a corazón, es con el dolor de mi corazón por haber pecado con aquel que me justifica. Yo quiero vivir de tu gracia y te fallé. Me siento en un hoyo. Yo no merezco nada, pero yo sé que tú me vas a perdonar si voy con un corazón arrepentido. A eso se refiere pedir perdón. No, 1, 2, 3, perdón por mi pecado. No. Es un tema fuerte, porque depende de la gracia de Dios, no de mí. ¿Se dan cuenta? No es por obras, es de Él que te la da. Por esto, continúa, orará a ti todo santo, y ahí estamos nosotros, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Gracia del Señor, ¿o no? Y podemos seguir viendo en Salmo 51, que es muy similar a este. Algunos versículos allí, cuando no solamente pecó por haber adulterado con Betsabé, sino que además mató a su esposo, ¿no? O sea, pecados graves. Va a decir en el versículo 6 del 51, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, yo sé cómo es Dios. ¿Sí? ¿Qué ama a Dios? La verdad. ¿Qué estoy haciendo yo? Mentira. ¿Estoy bien con Dios? No. Tengo que arrepentirme de eso, porque tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Tú puedes hacer eso por mí. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo y no hemos visto el dolor que hay en ese versículo? Porque yo no puedo hacer esto, solo tú puedes limpiarme. Necesito del Señor, necesito de su gracia, necesito ser justificado por Él. No importa lo que yo pueda hacer, no puedo cumplir nada porque soy pecador y fallo. Eso dice el versículo. Versículos 16 y 17, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. ¿Perdón? ¿No dice que hay que llevar un animal al templo? Sí, pero no de cualquier manera. Tú no quieres expresiones, tú quieres un corazón contrito. Porque no quieres sacrificio que yo te daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si Dios es el que me da la justificación,
Si Dios me atribuye justicia sin obras, es un regalo de Él, ¿por qué voy a jugar con lo que Él me da? Piénsalo, ¿cuántas veces lo estás haciendo? Y anda el Señor para pedir perdón. Recuerda, la gracia del Señor en la justificación no solo atribuye al hombre lo que Él no puede alcanzar por sí mismo, sino que renueva el corazón para llevar fruto de arrepentimiento y fe. Esa es la vida del que cree, esa es la vida del que es justificado. ¿Cuántos de tus pensamientos has rendido al Señor? ¿Cuántas de tus decisiones? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Estás mostrando frutos? ¿Ves en ti la gracia de Dios? ¿La ven los demás? Oremos. Gracias, Señor, por tu amor, tu poder y tu justificación. Gracias porque a pesar de nuestra condición, tú has hecho todo y has dado todo para hacernos ver nuestro corazón, para ir corriendo hacia ti, caer de rodillas delante de ti y pedir perdón, arrepentidos, pedir que tu gracia nos rodee, Señor, que tu gracia nos levante y nos haga vivir una vida plena, o sea, con frutos que muestren el carácter de Cristo, que muestren el amor de Cristo hacia los demás, que muestren servicio por amor y todas las cosas que tú enseñas en tu palabra. Ayúdanos a ser lo suficientemente humildes, no solo para pedir perdón, que lo necesitamos, sino también para obedecer en todo tu palabra, siempre. En el nombre de Jesús. Amén.